Uf. Atai y Serine, qué pareja. Lo de ellos, chicos, es que te roba el corazón de verdad. Y no es por exagerar, ¿eh? Es que hay una conexión ahí que se ve a leguas, ¿me entendéis? O sea, pensad en ellos. Atai, el galán turco por excelencia, ese misterio que tiene la forma en que te mira, ay, mamá. Y Serine, qué mujer. La elegancia, la fuerza, esa melena que parece cascada. Son dos torbellinos, pero cuando están juntos, boom. Es como si todo encajara. Y no hablo solo de lo guapos que son, que sí, lo son un montón. Es que se les nota, ¿sabéis? En las fotos, en los eventos, hasta en cómo se miran de reojo en alguna entrevista antigua. Hay una complicidad brutal. Como si se entendieran sin hablar. Eso, para ser honestos, es súper difícil de encontrar. Hay parejas que son guapas y famosos, pero que conecten así y eso es otra historia. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ellos no son solo dos actores que coincidieron en un proyecto. Se notaba desde el principio, ¿os acordáis de cuando grabaron Medcezir? Madre mía. Saltaban chispas. Y no me refiero solo a la química en pantalla, que era de Oscar, sino a cómo se les veía fuera. Si os ponéis a buscar fotos y vídeos de esa época, vais a ver lo que os digo. Se buscaban con la mirada, se reían de las mismas cosas. Era otra cosa. Muchos dicen que fue solo una etapa, algo pasajero por la intensidad del rodaje. Pero yo sospecho que hay algo más. Una conexión así, tan fuerte, no se olvida fácilmente. Y creo que eso es lo que hace que nos encante seguir su historia. Porque parece real. Parece de esas historias de película que deseas que tengan un final feliz. Y es que ellos son como el yin y el yang, ¿no os parece? A Atai con esa seriedad que a veces tiene, ese aire de chico malo bueno, y Serine con esa dulzura pero con una garra impresionante. Se complementan perfecto. Uno equilibra al otro. Y eso se nota en su energía cuando están juntos. Es una energía positiva, magnética. ¿Y por qué nos importa tanto? Pues porque nos da esperanza, yo creo. En un mundo donde todo va tan rápido, donde las relaciones a veces parecen tan frágiles, ver una conexión así, tan palpable, te hace pensar que el amor de verdad existe. Que hay gente que simplemente está hecha para estar junta. Además, son un dúo dinámico. Cuando se juntan, zas. Te dan juego. Ya sea por separado o si se rumorea algo de ellos juntos de nuevo, todos estamos pendientes. Es como si tuvieran un imán que nos atrae a todos a su órbita. Para ser honestos, a veces pienso si todo esto no será un poco producto de la imaginación colectiva nuestra, ¿no? De que los fans queremos que estén juntos, y por eso vemos esa conexión en cada pequeño detalle. Pero yo, de verdad, creo que hay algo genuino. Algo que va más allá de las cámaras y los focos. Esa chispa que tenían, esa forma de mirarse que te hacía sentir que estabas ahí viviendo con ellos sus momentos. Eso no se inventa. Eso se tiene o no se tiene. Y ellos, ay, amigos, lo tenían a raudales. Lo que yo creo que está pasando ahora es que aunque estén en caminos separados, esa huella que dejaron en nosotros y entre ellos, es difícil de borrar. La gente no olvida una conexión así. Y si un día se les ve juntos de nuevo, va a ser un bombazo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esa conexión entre Atai y Serine fue tan profunda como la percibimos nosotros, o es solo el cariño de fans?